Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. ¿Cómo les va? Bienvenidos, un placer volver a encontrarnos aquí en Trabajo Argentino, en este espacio para hablar de los trabajadores y de cómo les está yendo en este momento en la Argentina. Y hoy nos vamos a meter con indicadores sociales. La Universidad Católica aquí en nuestro país acaba de dar un último número que habla del poder adquisitivo de las familias y dice que en 1 de cada 10 hogares de la Argentina no les alcanza el presupuesto para poder alimentar a todos sus integrantes. Y por eso vamos a conocer a quienes van al territorio, salen a la calle y se meten con la vida de las personas y nos hablan a nosotros, a todos como sociedad, de sus indicadores. Estamos con Nadia Polanco, presidenta del Consejo de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Nadia, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están viendo en este momento, digamos, como una primera aproximación, cómo están los indicadores sociales en la Ciudad de Buenos Aires? Y nosotros y nosotras desde nuestro trabajo, nuestra tarea cotidiana en los distintos espacios de trabajo, lo que vemos es que hay una profundización y un deterioro de las problemáticas sociales que por supuesto que no son nuevas, sino que se van agravando porque las respuestas no son las suficientes ni acompañan la gravedad de esas problemáticas que atendemos. Cuando hablo de problemáticas graves te estoy hablando de violencia, de abuso sexual, de consumo problemático de adicciones, de falta de acceso a la salud, de falta de acceso a la educación, de niños, niñas y adolescentes en situaciones de gravísima vulnerabilidad social. Y esto claramente es un problema si no hay una política pública fortalecida, una política pública que sea integral y de calidad para acompañar este tipo de vulneraciones de derechos. Sí, con lo cual digo, por todos lados me surgen baches en lo que estás contando, ¿no? Digo, porque estamos hablando de la población más vulnerable de todas, estamos hablando de la ausencia del Estado, que es un poco histórica, digamos, en los países del tercer mundo, para ocuparse de estas poblaciones, y la sensación es que por lo menos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se ve claramente una mayor presencia de gente en situación de calle, lo cual, contame vos si efectivamente es así, habla de un empeoramiento genuino de esas condiciones de vida. Sí, completamente. Por un lado, lo que decís en relación a que claramente se ve cuando vos salís a la calle cotidianamente que hay un aumento de esta población. También es cierto que hay una falacia en relación a las estadísticas que se brindan oficialmente del gobierno de la ciudad. Esto se puede contrastar con otros relevamientos que se han hecho de la población en situación de calle por organizaciones sociales, incluso organizaciones que están compuestas por gente que estuvo o se encuentra en situación de calle. A estos Proyecto 7, este tipo exactamente, de claro. Y a eso se Hablemos de números, por ejemplo, ¿qué dice la ciudad y cuáles son los datos que ustedes consideran como más genuinos? Mira, yo no tengo en este momento, digamos, como el último dato actualizado, porque eso justo ahora se está como terminando de actualizar en relación al operativo frío, que es lo que desarrolla el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los meses de invierno, pero sí lo que te puedo dar cuenta es de que hay un montón de chicas, chicos, personas adultas que cuando necesitan ingresar a un lugar, las vacantes no son suficientes, que esos paradores solo son en horario que va desde las 6, 7 de la tarde hasta las 8 de la mañana, que el resto del día tienen que estar en situación de calle, que hay muchísimos niños y niñas con las que nosotros trabajamos cotidianamente dentro de distintos programas sociales, que cuesta muchísimo generar que se produzca la demanda, y cuando efectivamente vienen a pedir de ingresar a un hogar o algún dispositivo que
pueda retirarlos de la situación de calle. No hay vacantes y nosotros y nosotras somos las que tenemos que poner el cuerpo y decirles en ese momento que no hay ningún lugar donde ir. Esto además se agudiza cuando la situación de calle se entrecruza con otras problemáticas. Por ejemplo, cuando hay niñas y niños que están en calle, pero que además son víctimas de explotación sexual. La negación de una vacante para ingresar a un lugar y poder cortar con la situación de calle implica, entre otras cosas dramáticas, que tengan que volver a dormir a la casa de quien funciona como su proxeneta o como su explotador, sí, solo o una por eso. cuestión de vida o muerte en muchos casos. Exactamente, sí. Es gravísimo, ¿no? Pensar que este tipo de cuestiones ocurren aquí a la vuelta. ¿Y qué pasó en el último tiempo, en el último año y medio, o 2 años, o 3 años, digamos, como lo tengan medido, respecto del incremento de estas políticas, de estas realidades, perdón? Lo que vemos es un deterioro progresivo que se va generando en función de todo un conjunto de cuestiones que hacen a la posibilidad de desarrollarse. Vos tenés un aumento de las tarifas sociales, tenés un aumento de el transporte, tenés un montón de gente que se encuentra desempleada, tenés pocas posibilidades de acceder a derechos básicos como salud, como educación, y que además esto sea de calidad y que eso no se traduzca en una desigualdad jerarquizada, que algunos tienen mejores posibilidades de acceder a eso que otras. Grupos familiares donde se desarrollan más de una de las problemáticas que te enunciaba recién, sí, y con un Estado que no acompaña, que no es un Estado ausente, sino que está presente de esa manera, que elige estar presente así, de manera recortada, de manera fragmentada, revictimizando y vulnerando los derechos de las personas que debería atender y generar políticas para que salgan de esa situación. Sí, sumo un indicador a estos que estabas mencionando y es el impacto que tiene la inflación. Totalmente. Mucho más importante y mucho más fuerte cuanto menor ingreso tiene una familia o una persona, ¿no? Digamos, cuanto más le impacta la inflación a alguien que ya tiene vulnerados algunos de sus derechos. Sí, si a eso le sumás, digamos, las paritarias miserables que fueron cerrando y cómo eso, digamos, deteriora el costo de vida después, porque la inflación, digamos, no acompaña el aumento tan escaso de los sueldos, y eso también se refleja la inflación en relación a los presupuestos, porque si vos lees los presupuestos de los programas del gobierno de la ciudad en los distintos años, si agarrás el número en crudo, sí vas viendo que aumenta. Lo que pasa es que si después a eso le sumás el índice inflacionario, cómo se va a desarrollar en cada uno de esos años, y el aumento de la población que ponen como meta de un año a otro, en realidad no está aumentando. Entonces está bueno ver esas trampas, porque si no, digamos, a primera vista 2 millones o 3 millones pareciera que es más. Exactamente, claro, y hay que hacer ese análisis. Nadia, y pensaba también como vos describís, ¿no? Como un Estado que elige estar presente de una manera recortada, etcétera. Y pensaba también en un Estado que toma la decisión de no salir a buscar a esas personas, porque alguien que está en una situación de vulnerabilidad tal como la que vos describís, que es un chico o chica en situación de calle y que además es víctima de una situación de trata de personas, el Estado la tiene que ir a buscar. Esa persona no puede enterarse que hay un programa que funciona en la calle tal, digamos, no hay manera. No hay manera, pero igual no sucede. Si las políticas de atención más de tipo asistencial o de la urgencia no funcionan, mucho menos funcionan las políticas de promoción y de prevención. Hay cuestiones que deberían ser columna vertebral de ciertas temáticas, por ejemplo, en niñez y adolescencia, todo lo que tendría que ver con el fortalecimiento de vínculos, con el fortalecimiento familiar, para no tener que terminar realizando la separación del grupo familiar de estos chicos y chicas, no se promueve. Y además de eso, cuando efectivamente hay que tomar decisiones drásticas por la gran vulneración que hay, de que los chicos y las chicas tengan que ir a un hogar convivencial, hoy, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay una lista de alrededor, va subiendo más o menos por ese número, de 100 chicos y chicas que están a la espera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya hubo un organismo del Estado que evaluó que ese chico, esa chica, por distintas problemáticas que se generan en ese grupo familiar, no puede estar con su familia viviendo ahí, pero sin embargo, el mismo Estado que decidió eso, al no tener vacantes en ningún lugar para que ingrese, hace que ese chico o esa chica continúe estando en esta situación. Es perverso y es muy dramático. ¿Qué hacen ustedes cuando van a plantear este tipo de cosas al gobierno de la ciudad y qué les dicen? Nosotros lo que pensamos es que tiene que haber una organización colectiva que genere mecanismos para visibilizar estas situaciones. Por un lado tenemos las cuestiones más formales, administrativas para hacer estas presentaciones, pero también existen espacios de organización sindical. Nosotros entendemos que
pelear por nuestros derechos de trabajo, que además nosotros y nosotras, esto es muy importante de saber, alrededor de un 50% de trabajadores y trabajadoras sociales, en una encuesta que hicimos en el 2014 y que hoy sigue viendo así con una profundidad increíble, estamos en situación de precarización laboral. Hoy tenemos un montón de compañeros y compañeras que ganan sueldos por abajo de la canasta básica alimenticia, que es lo que determina la línea de pobreza. Tenemos contratos que no son estables, que no tienen acceso a derechos básicos como obra social, como aguinaldo. Entonces, nosotros lo que planteamos es que pelear por nuestras condiciones de trabajo en realidad también es pelear por la política pública, porque si nosotros tenemos condiciones de precarización laboral, eso es el reflejo directo de que hay una política pública que está precarizada, una política pública que no está jerarquizada, una política pública que no tiene intencionalidad política de poner los recursos y la voluntad que hay que poner y las decisiones que hay que tomar para que efectivamente esas problemáticas sean revertidas. Que por supuesto nosotros entendemos que no es suficiente desde el Estado, porque son problemáticas estructurales de sistemas capitalistas, patriarcales y de desigualdades que son existenciales. Ahora, que un Estado que no acompaña las profundiza, eso, digamos, no hay dudas. Entonces, también es eso. Nosotros tratamos de organizarnos en función de generar mecanismos de acceso a estos derechos. Hay ahora una persecución y una estigmatización fuertísima hacia nosotros y a nosotras quienes trabajamos en el Estado, todo este discurso de que somos ñoquis, de que no trabajamos. Me gustaría invitarlos a que vengan, que no solo que vamos todos los días a trabajar, sino que además los espacios donde desarrollamos nuestra tarea muchas veces literalmente se caen a pedazos. Se caen pedazos de mampostería, a veces no hay luz, a veces no hay agua, son lugares que no son cálidos, que no generan una integración adecuada para quienes van ahí a atenderse, espacios amplios que no tienen lugares de intimidad donde contar las situaciones que están atravesando esas personas. Además, las condiciones de precarización hace que muchas veces nuestros compañeros y compañeras renuncien, que nosotros eso lo entendemos como despidos por goteo en realidad, porque no se van porque no están contentos con la tarea. No, se van por la condición de precarización, porque no alcanza el sueldo. Y Nadia, esto evidentemente genera violencia laboral en el caso de ustedes y genera también, me imagino, violencia social, la situación que estás describiendo. ¿Cómo ven ustedes lo que pareciera reflejarse en los medios de comunicación respecto de la violencia? Sí, claramente en contextos de crisis donde, digamos, la violencia social que reciben esas familias al no poder acceder a bienes básicos, al no tener empleo, también hace que implosionen ciertas cuestiones. Eso sucede en todos lados, digo, desde en los espacios de trabajo como en los grupos familiares. Sí, lo que vemos es que hay un recrudecimiento de algunas cuestiones que, insisto, no son nuevas, sino que se visibilizan porque la crisis social es más fuerte y, por ejemplo, en lo que hace a la temática de violencia de género, también es una problemática gravísima que no tiene el acompañamiento que tiene que tener. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay un solo refugio para víctimas de violencia que tiene 50 camas. Eso es todo lo que hay para una situación de urgencia. Nadia, vamos a compartir un informe en esta parte del programa. Te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a hablar justamente de estos temas vinculados con el trabajo y vinculados con lo que se viene este año en nuestro país y son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Se meterán estos temas en la campaña? Lo que notamos desde la producción de Trabajo Argentino es que lo que sí va a entrar este año en discusión en esto que va a ocurrir en octubre son los datos respecto del trabajo. Así que de eso nos ocupamos en este informe. A poco de realizarse las elecciones legislativas, en la Argentina, los distintos partidos ya discuten en el terreno mediático las propuestas que representan. A diferencia de otras elecciones en las que temas como seguridad, corrupción e inflación encabezaron las campañas, la disputa hoy incluye cuestiones como el trabajo. No es casual que en las listas de varios partidos figuren referentes del mundo laboral y que en los discursos palabras como trabajo digno o de calidad estén en boca de todos. El tema laboral es central, no solo por la pérdida de puestos o por la informalidad, que trepa a más de un tercio de la población económicamente activa, sino también porque más allá de los índices que se plantean oficial y extraoficialmente, se construye en distintos sentidos, sobre todo vinculado al desarrollo y a la distribución del ingreso. El Observatorio de la Deuda Social Argentina arroja datos que alarman, ya que en el país 8 millones de personas viven en la pobreza y más de 6 millones padecen hambre.
Otra cuestión que se relaciona y preocupa es la que se plantea en el informe Consenso Nacional para un Hábitat Digno, elaborado por Habitar Argentina, que señala que a nivel federal existen por lo menos 1.800 asentamientos urbanos informales, donde viven más de 500.000 familias con inseguridad en la tenencia de la tierra y sin servicios básicos. Además, cerca del 16% de los hogares del país es inquilino. Los datos que reconstruyen la realidad social son cruciales, sobre todo al dimensionar que detrás de los números hay personas que experimentan necesidades básicas y carecen de derechos. En esa línea, de cara a las elecciones, lograr propuestas concretas que resuelvan temas como trabajo, hábitat, salud, educación, es uno de los desafíos que se debaten en la contienda política. Bueno, y vamos a hablar de la campaña, de números, de encuestas. Estamos con Raúl Aragón, que es director de Aragón y Asociados. Raúl, gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quiero incorporar también a los compañeros, Ricardo Spivak, Tomás del Duca. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Agustina, muy bien. ¿Cómo viene la campaña, Raúl? Viene muy confusa, viene muy peleada, pero más allá de la campaña, lo que esta elección implica es mucho más que una elección de medio término normal. Este modelo necesita inversión extranjera. Para funcionar sin inversión extranjera hace agua y se estrella. Ahora, la inversión extranjera hasta ahora no viene para ver la definición de esta elección. ¿Cómo se va a leer el resultado de esta elección en el exterior? Desde los inversores, desde las calificadoras de riesgo y todo eso. Bueno, es un plebiscito. En realidad, toda campaña, toda elección de mitad de término es un plebiscito de la gestión. Ciertamente Cambiemos va a ser la fuerza política más votada en esta campaña. Va a sacar 30, 35, 32% de los votos nacionales. Visto desde afuera, como plebiscito, perdió 2-1, porque solamente cosechó un tercio, los otros 2 tercios votaron otra cosa. En ese contexto de un plebiscito perdido, ¿cómo es el resultado de la madre de todas las batallas de la provincia de Buenos Aires? En principio, los números de colegas, nosotros recién empezamos ayer a medir, porque entendimos que había que dejar que se siente un poco la espuma, pero de colegas que respeto, que son serios, lo que vemos es que en una medición habría un empate técnico entre Cristina y Mauricio Macri, con Massa muy cercano, en un tercero muy cercano, en otro habría un empate técnico entre Cristina y Sergio Massa, con Cambiemos tercero, pero también muy cercano. O sea que hay una especie de triple empate, o un escenario dividido en 3. No hay polarización, nunca hubo polarización. La polarización fue una estrategia discursiva del oficialismo para instalar esto de cuidado que puede volver Cristina. No le funcionó porque la hicieron crecer demasiado a Cristina y ahora se ha vuelto un peligro. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados? Cambiemos primero. Bueno, si es Cristina primero, olvídate. No viene un centavo de ningún lado. Si es Cambiemos primero, Cristina segundo, la suposición del oficialismo es que la matan y que queda fuera del juego. Ese es un error, porque Cristina va al Senado, hoy está hablando con alguien muy de adentro del Senado. Yo fui asesor en el Senado 8 años, tengo buenas relaciones ahí. Y me decían que el cálculo, el punteo que se hace al interior del bloque justicialista es con la presencia de Cristina. Cristina podría tener entre 11 y 13 senadores. Es un bloque importante en el Senado y entre 40 y 50 diputados nacionales. Además de eso, sería la peronista más votada si fue segunda. Si ganó la interna del panperonismo. Desde el exterior eso se ve como algo tremendo, porque vos perdiste el plebiscito y Cristina sigue viva y con una cuota de poder efectivo real, y además siendo legitimada como la política peronista con mayor adhesión. En ese escenario la inversión tampoco viene. En la única forma en que vendría la inversión es si Cristina es tercera, si efectivamente la sacan del tablero. Y hoy eso es imposible. Hoy con los números que estamos viendo eso no va a suceder. El potencial de crecimiento de Sergio Massa, que sería la que lo podría ser segundo y sacarla del tablero, es un potencial importante, pero todavía no está llegando, estaría a 4 o 5 puntos todavía de distancia, y entonces faltaría un crecimiento de Sergio Massa o un corrimiento del voto randazo, que son 5 o 6 puntos hacia el sector de Massa para definitivamente liquidar a Cristina Kirchner. Esto tampoco se ve como una probabilidad muy cierta en la actualidad, ¿no? Así que ese es el escenario global, y el significado más profundo de esta elección es que
además de ser un plebiscito nacional, como es siempre, además de jugarse las bancas nacionales y provinciales y municipales, como es siempre, ahora en la provincia de Buenos Aires, además, se dirime el liderazgo del peronismo, ¿no? Bien, compañeros. No, en algunas descripciones, como título, coincido con lo que escucho, ¿no? Pero en alguna medida no coincido tanto en cuanto a que la implicancia que pueda tener o el significado que pueda tener. Primero porque en la lectura que coincido en los porcentajes que tendría la actual administración son similares a los que tenía en el 2015, porque en definitiva no es que el 2015 tenía el 50% del país, sino que la idea de quienes terminaron ganando, o sea, de Macri, en definitiva tenía un 30%. En definitiva, más o menos, número más, número menos. En definitiva, el proyecto o la idea de país no varió mucho. O sea, si hoy se mantiene igual, significa que son los números anteriores al balotaje. En definitiva, no veo que haya una... No, en el escenario de transición, por la descripción de Aragón, lo que sí veo, que no está, no sé si está precisado en el análisis, pero quizás lo podamos precisar, es que el peronismo se va a reacomodar. Absolutamente. Hay que esperar a marzo o en abril. Los gobernadores van a funcionar, los intendentes van a funcionar, Pichetto va a funcionar. Hay que vivir en ese Senado, va a haber que convivir. Tanto Cristina va a tener que convivir en ese Senado y Macri o el macrismo también va a tener que convivir en ese Senado. Sí, efectivamente. Y es cierto lo que decís, excepto que yo estoy hablando, esa es la mirada nuestra. La mirada del inversionista extranjero es completamente distinta. Un gobierno que sacó en mitad del término 35 puntos no es confiable, sobre todo si tenés una sobreviviente furibunda como es Cristina Kirchner. Pero la pregunta, disculpame, sí, a ver, dale, que yo también tengo una. No, porque yo también tomé el concepto que vos decís, mirada el inversionista extranjero. A mí realmente me preocupa más el problema del consumo interno, de la no actividad interna, y estoy segurísimo que la inversión extranjera lo que no trae es consumo interno y movimiento, trabajo cotidiano para inmediato. Disculpame que inmediato. Si vos me decís que bueno, dentro de 5 años, 10 años, se murió todo el mundo para ese momento. El sistema no aguanta. O sea, no le veo... 10 años, no lo aguanta. No lo aguanta. La inversión extranjera directa tiene que ser una inversión extranjera que genere puestos de trabajo, porque eso es lo que además aumenta la masa salarial y entonces aumenta el consumo. ¿Alguna vez existió que venga alguien para dar puestos de trabajo en la Argentina? No, vienen las grandes compañías que dan muy poco. Es una esperanza... Es cierto. Es cierto. No, en algún momento con las privatizaciones llegaba dinero fresco para reactivar los sectores porque eran muy convenientes. Eran muy convenientes. Eran muy convenientes. Muchos negocios existían, no para generar nuevos. No, ampliaron empresas, no ampliaron algunas empresas automotrices. Bueno, pero ahora tampoco ya queda nada para privatizar en ese sentido, digamos. No, queda mucho por hacer. Energía, eso. Creo que la gran inversión está ahí. Sí. Yo creo que cuando hablan de inversión extranjera directa es confuso el tema, porque ¿qué vienen a poner una fábrica? Claro, no porque si es inversión especulativa, vienen a comprarle VAC, eso no genera trabajo. No, eso te genera un problema. Sí, un problema, exactamente. Claro, vos sabés que hay el equivalente al M1, el billete circulante, es 50.000 millones de pesos, de dólares. Las LEVAC es equivalente a 65.000 millones de dólares, o sea, 30% más, que además van a pagar 16.000 millones de intereses. ¿Cuántos son 16.000 millones? A ver, para tener una idea, porque es un número que uno... El presupuesto total de acción social son 10.000 millones. Claro. El presupuesto total de seguridad del Ministerio de Patricia Bullrich son 7.000 millones de dólares. La obra pública total son 12.000 millones. Esto nos vamos a pagar 16.000 millones de intereses. Lo cual implica tomar deuda para pagar intereses. Pero si vos tomás deuda para pagar intereses, aumentás el déficit, porque te inciden los intereses. Claro, o tenés la LEVAC y tenés que emitir y generar la suba al dólar. Es la suba. Así que yo estoy hablando, cuando digo esto, yo coincido con lo que decís, pero cuando digo esto digo... El plan de este gobierno desde la mirada de claro, y ahí la pregunta que yo quería hacer es perdón, vos querías hacer una pregunta. Respecto de lo mismo, ¿no? Porque hubo 2 años ya de gobierno, ¿no? Del gobierno de Macri, y se suponía que las inversiones extranjeras llegaban el segundo semestre. Sí. Bueno, pasaron 2 años.
Digamos, Sí. ¿por qué cambiaría? Porque no están seguros de la estabilidad de este gobierno, por eso están esperando a ver cómo resulta esta elección. Lo que pasa es que era imposible que estén seguros de la estabilidad de este gobierno cuando todo el mundo sabía que tenían un 30%, no tenían, era mentira el 54%. El 54 es la polarización del, claro. De es balotaje, cierto. No, es cierto. lo que provoca sí. un Pero no es balotaje, cierto el 54 o el No. 51, lo que sea. No. Entonces, la gran falla, a mi gusto, está en no haber llamado, y estamos siempre a tiempo, una verdadera mesa donde se acepte. Bueno, yo no tengo la mayoría, No, hagamos claro, algo pero en eso común. es Bueno, ahora esa es la clave. Ahora lanzan como un pacto, ahora empiezan a hablar de un pacto Sí. de la Moncloa. Sí, pero eso fue la propuesta del senador Pichetto casi en el comienzo Claro, de esta sí, gestión. Muy exactamente. claramente. Pichetto además es para mí uno de los mejores políticos que tenemos, uno de Sí, los pocos señor. políticos verdaderos Sí, que señor. tenemos. Y eso, este gobierno dijo, no necesitamos. Ahora, si quedan segundos o terceros en esta elección, o aún primero con Cristina segunda fuerte, van a llamar a eso. Y no les queda pero no nada. les, Sí, pero no le va a ser fácil sí, armarlo. no, pero no sé si el peronismo te compra. Claro, No, claro. claro. Y, Cuando y ya menos te perdiendo faltan de 2 segundo. años, Claro, yo te claro. quería ayudar a apagar el fuego cuando era chiquito. Sí, se ahora está que tiene un incendiando incendio, que se porque- arregle. que me queme yo. Porque Claro. el peronismo es como los gladiadores, suelen al viento, ¿viste? Sí, no sé. Sienten, dicen, juntémonos, que esto. Sí. ¿Entendés lo que te quiero Raúl, decir? ¿cuál es el tema de esta campaña, te parece? ¿Cuál es el tema que se va a poner en juego? Son tres en realidad. Sí. Porque son tres discursos distintos. Desde el oficialismo, la corrupción kirchnerista y el desastre kirchnerista. ¿Llega, aguanta ese tema? ¿Te parece que soporta? Ujú. No, pero tienen que distraer. Tiene porque- cansancio la gente de eso. Y de Claro. otras cosas también. Por eso debido. El desafuero debido Sí. lo van a Claro. lo desaforar. mantiene. Lo van a desaforar, va a tener mucha visibilidad Impacto. mediática, claro. De parte del FUC, del kirchnerismo, el tema va a ser la situación social de pobreza, de empobrecimiento y la pérdida de puestos de trabajo. Desde el Frente Renovador, ahora un país, va a ser dos temas. Porque el problema que tiene el Frente Renovador es que tiene dos enemigos. Claro. Claro. Y pelean dos frentes. Sí. Claro, Macri Entonces, Cristina. para pegarle a Macri la situación económica, para pegarle a Cristina la, poco y un la poco. inseguridad. Sí. Claro. Van a avanzar esos dos temas y esos son los tres temas. El trabajo, que es lo que interesa este programa, Sí. va a estar, pero no va a estar como un primer tema. No va a estar como un primer tema y es extraño porque, bueno, ustedes tienen los números. En el conurbano, total país, la desocupación aumentó a 9,7, pero Sí. total en el conurbano aumentó a 12 y la subocupación es 13. O sea que tenés 25% de los hogares con serios problemas de alimentación. Vos sabés que la canasta de comida, de alimentación, subió más que la media del IPC. No es que el IPC esté mintiendo, pero cuando tomás solamente la canasta aumentó mucho más que el IPC. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en los hogares de menores recursos, el 85% del presupuesto corresponde a alimentación. Claro. Si vos les incrementás esos 50%, lo destruís, no tiene cómo. Claro. La única alternativa es o comer menos o comer de menos calidad. ¿Qué es lo que pasa en conurbano? Yo estoy en la Universidad de La Matanza. En los almacenes, en los Boliches de minimercados barrio. chicos, sí, no encontrás grasa. ¿Por qué no encontrás grasa? Porque como no pueden comprar aceite, usan grasa para freír. Y eso es tremendo. Es decir, Es un indicador concreto es un de cómo indicador está la concreto. población. Y además bajó el consumo de leche en general en el país. Notable, Bajó claro. 4 litros Sí, por sí, habitante. por habitante. Está carísima la leche. Raúl, es interesantísimo, tenemos muchas ganas de seguir charlando, así que probablemente... Me quedé con una pregunta impresionante, tipo que tienen el mejor equipo económico y no lo usan para la campaña, pero no importa. Bueno, Eso- la próxima, eso se lo decimos la próxima. seguramente antes de octubre podemos volver a Cuando juntarnos en quieras. algún Muchas momento. gracias. Muchas gracias por venir. No, es un gusto. Compañeros, nos vemos la semana que viene. Adiós. A ustedes también, gracias por haber estado ahí. Esto es Trabajo Argentino. Hasta la próxima.